Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica MAD. Les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Créanos que para nosotros es un gozo el poder compartir este tiempo de estudio de la palabra con cada uno de ustedes. Y empecemos el día dándole gracias a Dios porque a pesar de todas las situaciones en las que estamos viviendo, situaciones financieras, de salud y demás, Dios sigue estando con nosotros y sigue teniendo misericordia de nosotros al grado que día a día nosotros podemos despertar, buscarle en oración, buscar también tener un tiempo de estudio de la palabra. Entonces, oremos y demos gracias a Dios por esto. Bendito Dios, en esta mañana te queremos dar gracias porque tú has tenido para convien el extender y renovar tus misericordias para con nosotros esta mañana, como lo has hecho en otras, Señor. Y damos gracias por ello, porque si tú nos has tenido vivos el día de hoy es para cumplir con tu voluntad, para servirte, Señor. Y te pedimos que así lo podamos hacer día con día, Señor, que tú nos capacites para poder estar sirviéndote, cumpliendo con tu voluntad y haciendo toda buena obra, bendito Dios. Damos gracias por este tiempo de estudio que nos permite tener como iglesia y te pedimos para que tú seas con nosotros, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, como les comentaba, hermanos, bueno, hemos estado viendo toda esta cuestión de la carta de los hebreos y muy en particular hoy vamos a ver Hebreos 11 versículos 32 al 40. Y aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Una pregunta que podríamos hacer: ¿qué podemos contar de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que podríamos nosotros decir? Yo doy gracias a Dios porque Él hace, por poner 10 años, me libró de un accidente automovilístico y salí vivo de milagro. Puede ser una cosa. O yo doy gracias porque pasé por una situación financiera donde me estaban embargando todos mis bienes, mis empresas y no veía salida, pero Dios obró. Pues también gloria y honra a Dios, porque en esas situaciones es cuando vemos nosotros a Dios obrando a través de nosotros y claro, nosotros manteniéndonos con fe, buscándole. Entonces, lo que hoy vamos a ver es eso, la fe de estos personajes, de estos héroes de la fe, que aparecen en la Biblia para recordarnos dos cosas: que por muy imperfectos que seamos, Dios puede obrar victorias en nosotros, y también que Dios puede hacer maravillas si nosotros tenemos esa fe. Cuando dice, ¿y qué más digo? Durante 28 versículos, aquí desde Hebreos, cuando empieza el capítulo 11, son 28 versículos que habla de personajes. Se habla entonces de todos estos héroes de la fe que pueden inspirarnos a buscar esa fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían la fe, aunque no conocían la promesa, pero tenían su fe puesta en Dios, en que Dios era su salvación. Y por ejemplo aquí podríamos mencionar que la lista sigue con Gedeón, con Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel, que aunque eran hombres de victorias, también Gedeón, recordemos, titubeó y probó a Dios. Sansón hubo un momento donde no se dio cuenta que el Espíritu Santo yacía ya con él. David, bueno, todos sabemos de cuando cayó con Betsabé. Y cada uno podemos ir viendo que sí, son héroes de la fe, pero seguían siendo humanos, imperfectos. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida. No para ser un héroe de la fe tengo que vivir una vida santa, sin ningún error, sin ninguna dificultad. Pero sí, lo que tengo que hacer es vivir una vida donde a la menor caída yo busco a Cristo para que Él me restaure, para que Él perdone mi pecado. Sabemos que ya lo perdonó. Él murió por todos nuestros pecados, los cometidos, los que están por cometerse también. Pero sin embargo, tenemos que reconocer de nuestros labios nuestro pecado para que éste sea perdonado.
Después continúa en esta porción cuando menciona a todos estos hombres y cada uno de estos hombres, como les decía, tiene un gran lugar en la lista de la fe. Pero lo interesante es que aunque ellos eran infieles, aunque ellos fallaron en algún momento, Dios siempre tuvo la victoria en sus vidas. Se puede que tengamos un área de debilidad. Lo que no se puede es que dejemos que esa área de debilidad se mantenga ahí. Si Cristo ya nos mostró algo que tenemos que cambiar, es lo que tenemos que hacer, cambiarlo. Después del versículo 33 al 35, porción A, vamos a ver que somos victoriosos sobre las circunstancias. Aquí vamos a confiar en Dios, que en lo que Él nos dice a través de su palabra es lo que se hará. Si Dios nos ha prometido algo, sanidad, prosperidad familiar, un ministerio estable, es porque Dios lo va a hacer. El proceso que haya de por medio va a ser distinto. Recordemos a David, le dicen a su corta edad, vas a ser el rey. Y lo ungieron de 12, 13 años. Y llegó a ser rey ya en una edad adulta. Porque todo ese proceso de pruebas, de dificultades, de persecución, fue lo que Dios usó para perfeccionarlo, para llegar a ser ese rey. Entonces, tenemos que ver aquí esto. La promesa, pero tenemos que estar conscientes de que va a haber un trayecto. Qué tan difícil o qué tan fácil sea para nosotros el camino, ese no lo sabemos. Eso depende ya de cada persona, depende de los planes de Dios. Pero si podemos ver, menciona que conquistarán reinos. Y eso, David, Josué, Josafat, Ezequías y Josías lo supieron bastante bien. Dios les dijo que tendrían la victoria y así fue. Hicieron justicia. Tenemos casos como Elías y Eliseo. Y claro, y todos los profetas de Dios. Alcanzaron promesas. Tenemos a Caleb y a Gedeón. Muy en particular Caleb, imagínense, de esta porción joven del pueblo hebreo, alcanzaron la promesa de que entraron a la tierra prometida. Tenemos también a David y a Daniel cuando dicen taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, está Sadrach, Mesach y Abednego, que el fuego cuando estaban en el horno no los consumió. Evitaron filo de espada David, Moisés, Elías, sacaron fuerzas de sus debilidades, Sara, Gedeón, Abraham. Podemos mencionar también a Esther y a Ezequías. Se hicieron fuertes en batallas David y Josafat y recibieron sus muertos mediante resurrección. Tenemos el caso de la viuda de Sarepta y la tsunamita. Entonces, podemos ver que hay cosas donde Dios nos puede dar las victorias. A lo mejor Dios te ha dicho, este sitio, este puesto va a ser tuyo. Y Dios lo tiene reservado para ti. Puede que haya un trayecto difícil, pero Dios te lo está diciendo. Que hicieron justicia. Tal vez estás viviendo en un momento de aflicción donde no ves la justicia humana a tu favor. Pero Dios está arriba esperando por derramar esa justicia. Tal vez hoy no veas la promesa de Dios cumplida en tu vida. Pero recuerda, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ya ha dicho algo, es porque lo va a cumplir a su debido tiempo. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Esperar. Sea un día, sean 10 meses, sean 30 años. Tenemos que perseverar en nuestra fe. La otra porción que podríamos ver del versículo 35, la mitad del versículo 35 al versículo 38, pues victoriosos también en las derrotas de este mundo. Porque muchas veces podemos pensar que como cristianos somos llamados a vivir en alegría, en prosperidad, en ya ni hablemos de lujos, pero en alegría, en prosperidad, sin ningún tipo de dificultad. ¿Y cuán erróneo es eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, vine a servir y no a ser servido. Ya de ahí de entrada dice, ¿sabes qué? Pues tú le vas a servir a tu prójimo, no tú vas a servirte.
Y cuando vemos esta porción, cuando menciona vituperios y azotes, prisiones y cárceles, ahí podemos empezar a ver una serie de situaciones que también nuestro Señor Jesucristo padeció. Él murió crucificado. ¿A nosotros qué nos puede esperar? Como les decía, puede ser que la prueba que estás pasando, la situación, te lleve a una victoria en Cristo y una victoria que también se pueda ver en el mundo. Pero puede ser que manteniéndonos nuestra fe, alcancemos una derrota para el mundo, pero una victoria en Cristo porque nuestra fe se habrá mantenido intacta. Menciona la cuestión de mejor resurrección. Y cuando habla de esa mejor resurrección, nos está haciendo un llamado a que tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de vida que llevamos, porque todos vamos a resucitar. La diferencia es que no tendremos el mismo fin. Algunos van a resucitar para las bodas del Cordero, mientras que otros van a resucitar para juicio y condenación. Entonces, tengamos muy claro eso. Si vivimos con fe, tiene que ser una fe íntegra. Si vivimos en obediencia a Dios, tiene que ser íntegro, porque va a llegar el día en el que todos vamos a comparecer delante de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que a nadie le agradaría la idea de que cuando pasen sus obras por el fuego vean que solo fue paja y hojarasca, se quedaron sin nada, sin una fe viva. Y después va mencionando, por ejemplo, la cuestión de vituperios y azotes. Y sigue mencionando también cosas que en el pasado estos héroes de la fe llevaron a cabo. Sansón fue humillado en el banquete de los filisteos. Sansón ya había caído. Y en un último acto de fe, encadenado, recordemos que ya no tenía su cabello, que era donde provenía su fuerza. Y en un acto de fe, derriba los pilares de los cuales estaba atado y sepulta a todos los filisteos. Derrota en el mundo, su vida se perdió. Pero en el cielo, Dios recibió honra y gloria. Prisiones y cárceles, por ejemplo, tenemos a Miqueas que fue encarcelado injustamente por el rey Acab. Fueron apedreados. Zacarías fue apedreado a muerte entre el altar y el templo. Nabot fue apedreado por los lacayos de Jezabel. Y a mí el que más me sorprende, Esteban, fue apedreado también. Menciona en Esteban en el 7:59. Bueno, desde el 58 dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente, fue falso. Se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo, mientras le tiraban piedras. Y Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Y termina con: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Le está diciendo a Cristo: Dios, recíbeme en tu santa gloria. Y lo mismo que nuestro Señor Jesucristo después haría: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otros casos, aserrados. Aquí la tradición verbal cuenta que Isaías murió aserrado. Muertos al filo de espada. Tenemos, por ejemplo, los 85 sacerdotes asesinados por Doeg, o los profetas asesinados en tiempo de Elías, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. David y Elías, por las situaciones que vivieron, fueron llevados a esconderse en cuevas y podrían verse como derrotas en el mundo. Y sí, ante el mundo son derrotas. Pero a pesar de esas derrotas en el mundo, su fe jamás claudicó. Y eso es lo importante de ver hoy. Puede que estés en medio de este valle de sombras y de muerte. Pero recordemos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú, Jehová, estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Puede que estés en medio del día más oscuro. Dios te va a sacar de ahí para victoria. Para que tú puedas contar algún día, Dios me libró de esto y hizo esta maravilla y este portento. Y si Dios tiene pensado que perezcas en esto, pero no tu fe, que perezca tu cuerpo, pero que tu fe se mantenga, ciertamente también vas a entrar dentro de lo que se conoce como la galería de la fe, que es lo que se muestra en la porción de Hebreos 11. Porque se podrá ver que aunque hayas pasado por las aflicciones que veíamos después del versículo 35, vituperios, azotes, prisiones, apedreado, aserrado, muerto, aunque pases por ello, tu fe se habrá mantenido. Hoy nos dolemos de la pérdida de el cuñado de unos miembros de nuestra iglesia, pero algo muy agradable de leer que nos compartió uno de ellos es que esta persona antes de partir dijo que tenía confianza porque sabía que iba con Cristo. Ese es un héroe de la fe, porque a pesar de la situación que padeció y las circunstancias en las que falleció, él sabía que hoy iba a ver a nuestro Señor Jesucristo y hoy está ahí. Y ahora, versículos 39 y 40, vamos a ver que tenemos más razones para tener fe, más que las que mostraron estos héroes de la fe, porque todos ellos creyeron en Dios, pero no conocían a algunos siquiera de la promesa del Mesías. Ok, podríamos irnos a los principios. A Abraham se le dio una promesa, pero lo que dice es que iba a ser su descendencia tan grande y iba a serle padre de las naciones y que iba a bendecir al mundo. Pero no estaba explícito el mensaje de Jesucristo. Y aún así ellos tuvieron fe en lo que Dios les había dicho. Entonces, ahora que nosotros conocemos de Cristo, que sabemos que Él vino a este mundo a vivir como nosotros, padecer por nosotros, resucitar y subir a los cielos, y que va a volver por nosotros, pues esa es la fe que nosotros tenemos que profesar, y que en medio de cualquier circunstancia tengamos esa fe de decir, yo sé que Cristo vive, que Cristo vendrá por mí, ya sea estando yo en vida o ya sea que yo ya haya muerto, yo creo en esto. Y tenemos que tener también fe para que si Dios nos ha dado una promesa, que esa promesa se va a cumplir. Cuando menciona, proveyendo Dios cosa alguna mejor que vosotros, es porque nosotros ya podemos ver la obra completa de Cristo. Bueno, casi completa. Completa será cuando venga y nos dé nuestra nueva naturaleza en cuerpos de incorrupción. Pero ya está más concreto el pasaje, más completa la visión para nosotros que para los héroes de la fe. Entonces ellos veían, creían en Dios, pero no veían la promesa. Algunos, ok, vieron la promesa y creyeron. Ahora nosotros que ya recibimos a Cristo, tenemos que esforzarnos más, cual sea que sea la situación. Tenemos razones para aferrarnos a la fe, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte. Es decir, esto nos habla de que sea una fe en conjunto. Disfrutemos lo que ellos anhelaron. Gocémonos todos juntos cuando llegue el día en que seamos todos partícipes de la resurrección y la vida eterna. Entonces, cuando nos pregunten, ¿qué podemos contar de nosotros? Que las futuras generaciones puedan contar una vida de fe que fue llevada a través de situaciones y Dios le rescató de todas estas y Dios le levantó de todas estas. Pero también puede ser una vida de fe donde Dios en algún momento
nos llamó a su presencia, pero nuestra fe se mantuvo intacta día con día. Oremos y demos gracias a Dios. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites tener este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos confortas y nos das aliento a través de estos héroes de la fe que hay en tu palabra en Hebreos 11. Te agradecemos por lo que cada uno de ellos pudo hacer mediante tu Espíritu, Señor. Y te pedimos que tú seas con nosotros hoy y siempre, Señor. Que tú puedas obrar de igual manera en nuestras vidas, sea haciendo portentos tan maravillosos o con las situaciones más simples, más cotidianas, pero que podamos verte a ti obrando en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras debilidades, bendito Dios. Te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir como iglesia y rogamos que tú seas con nosotros en este día, que no te apartes de nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, recuerden que nos vemos ahorita a las 10 de la mañana en nuestra reunión de oración. Ya saben, el link está en el WhatsApp y nos vemos 11:30 para nuestro servicio dominical. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra. Dios les bendiga.